Estas son las garras de león. Cuando concluye la semana se hace tan importante este encuentro. Gracias por estar nuevamente conmigo para ponernos al tirante de lo habido y por haber en este mi Guanajuato chulo. Pues, ¿cómo olvidar o cómo borrar de nuestras mentes la espantosa mal llamada Noche Ardiente en nuestro glorioso estado de Guanajuato? Situación que dejó al descubierto la poca capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales. Solo bastó una orden para sembrar el terror a través de 300 kilómetros, incluyendo el corredor industrial y el corredor turístico. Pues con ataques bien dirigidos y perfectamente organizados, comenzaron por la tarde del martes negro en la ciudad de Celaya, incendiando tiendas Oxxo, vehículos y generando con ello lo que estos malosos quisieron: sembrar el terror también a través de las redes sociales, en donde todos los grupos habidos y por haber posteaban las imágenes de Oxxos, farmacias y vehículos incendiados. Eran reenviados por Facebook, WhatsApp y el resto de las redes sociales. Así, hicieron ver estos actos como un verdadero infierno, aunado a la información que nos llegaba del vecino estado de Jalisco. El terror se apoderó de todos los ciudadanos, que magnificaban, malinformaban y seguían haciendo crecer el caos, favoreciendo las causas de quien después se adjudicara estas acciones, el famoso 4 letras. Las acciones en el corredor industrial avisaban que esto vendría también a la capital. Y así fue. Pues pasaditas las 11 de la noche nos reportaban sobre el primer incendio, ya aquí en Guanajuato. Y se trató de un mini auto que fue incendiado con una bomba molotov a las afueras del Oxxo de Paso del Norte. Hasta ese momento que las cosas parecían ajenas a los capitalinos, todavía no veíamos ninguna acción por parte de las autoridades para informar a la ciudadanía lo que estaba pasando. El presidente Navarro envió un mensaje fiel a sus modos y usanzas, pues solo utilizó las redes sociales para informarles a los ciudadanos que se encontraba en el C4, checando y blindando las entradas de la ciudad. Y como más rápido cae un hablador que un cojo, minutos después se presentaba el primer ataque en la ciudad. Entonces, ¿dónde quedó el blindaje, la inteligencia y la seguridad? Pues aquí en la capital no hubo registro de ningún detenido. En el centro de la ciudad, ahí, en el corazón de la misma, el ruido de las detonaciones de las armas de fuego generó pánico entre quienes se encontraban ahí. Posterior a ello, y otra vez por las redes sociales, ciudadanos postearon videos en donde el Oxxo de la carretera panorámica, esquina con la calzada de Guadalupe, fue rafagueado, asunto que también negaron las autoridades, y la evidencia inmediata los obligó a retractarse. Los comentarios en las redes eran un hervidero. Algunos, muy reflexivos, nos pusieron a pensar cuando alguien decía que de más de 50 Oxxos en la ciudad, ¿por qué vinieron a rafaguear el de la calzada? Que el mensaje era claro para sus propietarias y para quien las respalda, pues ahí no se intentó incendiarlo ni generar terror, pues allá arriba poca gente lo vería. Pero ya ve, la magia de las redes sociales hizo posible todo lo que le vengo diciendo, pues luego, en uno de los mensajes que fue reproducido miles y miles de veces, decía que traerían a la capital al capo que habían capturado, el famoso R, quien es el segundo al mando del Jalisco Nueva Generación. Cosa más alejada de la realidad, pues la información oficial vertida por la secretaria de Gobierno, Livia Denis, el gobernador Diego Sinue, presidentes municipales y fuentes oficiales nos dijeron que ese líder había sido capturado en el estado de Jalisco. ¿Por qué tendrían que estar trasladando a un reo del fuero federal agarrado en Jalisco a la Procuraduría del estado de Guanajuato en la capital? Le digo, pero en el caos y en la confusión, todos se la tragaron enterita. Para empezar, ya la Procuraduría ni existe, ahora es Fiscalía. Y nada tendría que hacer aquí en la capital un reo de esas características. Pero el mal ya estaba hecho,
y con el miedo reflejado, el rector Agripino determinó la suspensión de clases para el día siguiente, respondiendo así al mensaje de terror que enviaron los malosos. Asunto que fue seguido por otras universidades del municipio, contribuyendo más a la completa desestabilización emocional de los guanajuatenses. Pues, ¡oh sorpresa! Al día siguiente, las tiendas Oxxo abrían sus puertas tan quitados de la pena. Inclusive, el mismo Oxxo en el que incendiaron aquel automóvil se encontraba abierto. Ni los Oxxos se atrevieron a darle el gane al terror como sí lo hizo Agripino. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora a todos nos queda lo suficientemente claro, que no hubo capacidad reactiva, no existió coordinación para comunicar de manera asertiva por parte de nuestras autoridades. En general, nos mostramos como sociedad a que estamos completamente expuestos a las pandemias de información que la misma sociedad genera. Por su parte, Alejandro Navarro, aún convaleciente de una cirugía dental, acudió a encabezar los operativos de la Policía Municipal ataviado de extraña manera, con anteojos para el sol en la oscuridad de la noche, una pañoleta que le cubría los maxilares y papada que mantenía vendados. Extraña manera en la que los guanajuatenses aprendemos de nuestros errores, y digo aprendemos porque sería fatal que si algo similar llegara a ocurrir en nuestra ciudad, volviéramos a reaccionar en forma tan burda como en esta ocasión lo hicimos. Pues algo que también nos dejó con la boca abierta es que al día siguiente las autoridades nos salieron con la gracejada de que no era cierto, de que no habían detenido a nadie y que toda la noche ardiente con tanta angustia y sufrimiento que nos generamos no sirvió para nada, pues inclusive en muchísimos comentarios vertidos por los ciudadanos en las redes sociales también nos decían que se trató de otro culiacanazo, como aquel en el que el presidente López Obrador ordenó que soltaran a Ovidio Guzmán, pues lo dicho por el mismo AMLO fue que ponderó que se generara un desorden social y reacciones de los grupos delincuenciales en contra de la sociedad civil. Por si esto fuera poco, el jueves de esta misma semana por la tarde, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurría una réplica de lo vivido en Jalisco y Guanajuato, aunque allá, por desgracia, existieron fatales consecuencias, con 11 personas muertas, contando a 2 del penal y 9 civiles, entre ellos un compañero periodista, locutor de radio. Aquí, el punto medular se encuentra en que aprendamos como sociedad a través de lo vivido, que no difundamos los mensajes de terror del crimen organizado y lo más importante, que nuestros gobernantes entiendan y aprendan también que gobernar es informar y que deben estar preparados para atender en tiempo y forma circunstancias de crisis, como la ocurrida en la noche ardiente, pues simplemente el desparpajo, la falta de coordinación y actuar con oportunidad nos dejó a los ciudadanos con el resabio de que contamos con autoridades que no son autoridad, que no saben actuar y que nos dejaron colgados de la brocha, solos en el camino. Y hablando de caminos, pues aquella noticia que nos dieron de que este viernes estaría lista la reapertura del camino Antigua Marfil, pues nomás no ocurrió. Al parecer, nuestras autoridades quieren cortar el listón y aventarse con una pomposa inauguración el resultado de esta obra que ya le urgía a la capital, pues el río Guanajuato veía reventado su caudal en ese emblemático sitio que fuera la entrada a nuestra ciudad hasta el siglo antepasado. Pues esperemos y ojalá que sí se animen nuestras autoridades municipales a compartirnos buenas noticias, pues vaya que nos están haciendo mucha falta. Esperamos también la noticia de la reparación de la techumbre de nuestro icónico y centenario Mercado Hidalgo, que ya se había prometido, iniciaría en el presente mes. Y así como esa, tantas acciones que nos hacen falta para entender que la actual administración se encuentra trabajando.
Que suene el bote, que existan obras, que se genere economía y que nos vaya bien a todos aquí en mi Guanajuato chulo. Porque a como pintan las cosas, si lo permitimos, nos va a llevar la tristeza. Pues las lluvias no han sido suficientes y de manera alarmante, los niveles de las presas que nutren del vital líquido a la ciudad se encuentran en niveles espantosamente bajos. La actual temporada de huracanes se está alejando y con ello la esperanza de que la bendita agua llene nuestras presas. Pues sí, mis queridos guanajuas, la cosa se nos está poniendo dura. Por eso nos surgen buenas noticias, acciones que nos hagan pensar que nuestras autoridades están vivas, que sienten y que están cercanos a nosotros. Pues con sus locas acciones nos demuestran completamente lo contrario, como el intenso amaciato que ya se vive del PRI y Acción Nacional aquí en Guanajuato, donde el regidor priista Ángel Araujo Betanzos promovió que el terreno que se donó para la construcción de una clínica hospital del Seguro Social en Guanajuato fuera devuelto a la presidencia municipal, resquebrajando con esto las esperanzas que guardamos los capitalinos de tener por fin un hospital del IMSS digno de la capital. Pues la neta, con la arcaica estructura con la que atienden, misma que lleva más de 50 años que no le meten un clavo, ya está rebasada, ya es insuficiente. Guanajuato hizo la tarea, generó la infraestructura que solicitaban para atraer esa inversión de más de 70 millones en una primera fase. Se firmó en 2019 con Navarro. Se avanzó como ningún otro municipio de los que levantaron la mano para quedarse con este hospital. Pues de 10 puntos que solicitaron, solo Guanajuato Capital ha cumplido con todos ellos. Todo lo que han pedido se les ha concedido, cosa que no sucede con Salamanca, Silao, Irapuato ni Celaya. Pero, flamante idea la de Angelito Araujo, que de inmediato todos los regidores y en general todo el ayuntamiento aprobó por unanimidad. Con gobiernos así, ¿para qué carajos queremos enemigos? A ver ahora cómo componen la plana. Si con la oferta que ha hecho Cabecita de Algodón de mejorar la estructura del Seguro Social suelta esos billetes, ¿cómo le vamos a hacer si ya el instituto no tiene terreno? En aquellos ayeres de los 2000, durante el gobierno de Felipe Calderón y el posterior de Enrique Peña Nieto, ilustres personajes de la 4T, como Jesús Ramírez Cuevas, hoy vocero de la presidencia, Citlali Hernández, hoy senadora, Olga Sánchez Cordero, quien fue secretaria de Gobernación y ahora regresó a la presidencia del Senado, y hasta el propagandista Epigmenio Ibarra, hablaban pestes de la intención de los gobiernos de militarizar la seguridad pública del país. Les dedicaban tweets llenos de reproches a Calderón y Peña por el avance del ejército en las actividades propias de los civiles en el país, por lo que apoyaban a rajatabla y con contundencia la firme intención de Andrés Manuel López Obrador de evitar la militarización y regresar al ejército a los cuarteles. Aludían a las instancias internacionales como la ONU, que se mostraban contrarias a la militarización porque violaba la Constitución y los derechos civiles. En la actualidad, estos mismos personajes dan marometas, se contradicen, quedan mal hasta consigo mismos. Les da pena verse en el espejo al tratar de justificar lo que es injustificable ante la Constitución. El pretendido acuerdo o decretazo del presidente para entregarle a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de las 200 actividades extras, también la de policías. Como decía Groucho Marx, si no le gustan mis principios, tengo otros. Y es así como los protagonistas de la 4T ahora están defendiendo lo que no puede llamarse de otra manera que una dictadura militar. Por ejemplo, la senadora Citlali Hernández decía que le daba asco la militarización del país que estaba llevando a cabo Felipe Calderón, pero hoy le parece algo formidable. Jesús Ramírez Cuevas, en aquellos 2000, verbalizaba denuestos, es decir, insultos procaces contra Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por la militarización del país. En la actualidad, hace mutis y tiene que bajar la cabeza.
Ahora que la ONU denuncia la insana determinación del presidente de México de militarizar la seguridad, ya no los usan de referencia ni utilizan sus argumentos. Ahora, para ellos, son injerencistas. Sabemos que a estos personajes de la 4T les falta vergüenza. Sin embargo, más de uno no ha de poder dormir tranquilo, darle un beso a sus hijos, ni verse al espejo sin sentir repugnancia por aquello que rechazaban y ahora tienen que aplaudir con humillante frenesí. En el plano internacional, la guerra continúa de una manera sorda, con pasos pensados estratégicamente, lentos, pero con resultados funestos. Lo que está en la mira en la actualidad es la central nuclear de Zaporilla, la cual ha sido tomada como rehén tanto por ucranianos como rusos, que utilizan el espacio aéreo y zonas aledañas a la planta para lanzar misiles que pudieran, eventualmente, provocar un desastre nuclear peor que el de Chernóbil. Así siguen las élites de la corporocracia repartiéndose los botines de guerra en estos encontronazos geopolíticos. Y estas fueron las garras de León. ¡Miau!